Estados Unidos confirmó esta semana que inició el retiro de tropas de Siria. El gobierno de Donald Trump señaló que logró derrotar al Estado Islámico y que es momento para que 2.000 soldados desplegados en ese territorio regresen a su país. El conflicto en Siria ha dejado al menos 500.000 muertos. Le damos la bienvenida desde Puerto Rico a Layo Sasdi, experto en relaciones internacionales y asuntos de defensa. Señor Sasdi, muy buena tarde, qué bueno verlo. ¿Cómo está? Igualmente, gracias por tenerme aquí, siempre es un placer. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, ¿qué opina usted de esa decisión del presidente Donald Trump? ¿Es el momento? Bueno, él había querido desde antes de que fuese elegido presidente, en su campaña había hablado de colaborar con Vladimir Putin, por ejemplo, presidente de Rusia. Ya saben que Rusia está profundamente involucrada en combatir a Estado Islámico, este grupo terrorista también conocido como Daesh, frente al Nusra de Al-Qaeda, ahora se llaman de otra manera, y otros grupos de estos terroristas islamistas suníes, pero claro, vino después de haber sido elegido, Trump recayó sobre él toda esta campaña de la supuesta conspiración rusa para que fuera elegido, que personalmente considero que fue algo fabricado por sus enemigos, pero no voy a entrar en eso ahora en esta entrevista, que es otro tema. Entonces, él ya tenía la intención de combatir de manera internacional, colaborando con otros, a este grupo. Ahora dice que ha sido derrotado. Bueno, ahí es donde viene la cosa. Yo, por inteligencia de fuentes abiertas, desde que sigo el conflicto desde el 2011, hay numerosas fuentes de información, claro, todas periodísticas, de distintas fuentes, que apuntarían a que este grupo Daesh, o Estado Islámico, tuvo apoyo inicialmente por Turquía, por Arabia Saudita, incluso por el mismo Estados Unidos bajo Barack Obama. ¿Por qué? La idea era usarlo como un ariete contra el gobierno sirio, enemigo de Israel, porque esa era la idea, destruir a un enemigo del Estado de Israel, el gobierno sirio, que ha estado en guerra técnicamente con Israel desde su nacimiento en 1948. Entonces, ahora finalmente Trump toma una decisión que quizá en mi opinión debió haber tomado antes. Para combatir el Estado Islámico realmente no hacía falta Estados Unidos, porque ya los rusos estaban haciendo un buen papel con las tropas del gobierno sirio, pero bajo Obama la idea de establecer más de 21 bases ilegales, porque la presencia militar americana en Siria es ilegal, como que si hubieran tropas venezolanas, por ejemplo, en Colombia, en bases, que eso sería ilegal también, la presencia en Siria era más bien para impedir que el gobierno sirio lograra consolidar su control sobre el país en la guerra civil, una guerra civil que ha involucrado a actores de fuera, como ya sabemos. Entonces, ¿quién ayuda a quién? Daesh, Estado Islámico, ¿ha sido derrotado o no? Bueno, si Estados Unidos, Trump, como comandante en jefe y presidente de Estados Unidos, no solo se retira, pero también presiona a aquellos aliados u organismos dentro del gobierno americano que han estado apoyando este grupo, porque ha habido incluso informes, claro, tendrían que ser investigados, pero el Congreso americano no parece estar interesado en investigarlo, informes en que hablan en Irak, en Siria, de que helicópteros americanos habrían estado evacuando a comandantes de Estado Islámico cuando sus tropas terroristas estaban siendo acorraladas. Es como un doble juego, así que si Trump realmente se retira y dejan de apoyar a aquellos que apoyaban a estos grupos terroristas, sí, no habrá amenaza, pero hay otras consideraciones que habría que tomar en cuenta con la retirada americana. Está el peligro de una guerra con Turquía. Los turcos son aliados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte con Estados Unidos. Okay. Tienen el Sasdi, segundo ejército después de Estados Unidos. Señor Sasdi, sin embargo, ¿qué significaría o qué significa en estos momentos dejar Siria para Estados Unidos e incluso para el mundo? Bueno, para Estados Unidos Trump ya lo dijo, quiere concentrarse en la reconstrucción de su economía, que sería la principal razón por la cual aquellos americanos que votaron por él. Vamos a decir que la segunda razón habría sido el muro con México, pero yo diría que la primera, la reconstrucción de la industria manufacturera americana. Y claro, Siria es una distracción. Entonces, claro, Israel lo vería desde un punto de vista negativo la retirada, porque Estados Unidos ha demostrado, incluso bajo Trump, ser un aliado
que estaría dispuesto a defender los intereses de Israel, y la presencia militar americana en Siria pues iría dirigida contra Rusia, contra las fuerzas iraníes en Siria, que combaten a los terroristas estos como Al-Qaeda, como Estado Islámico, milicias chiitas de Irak, como también Hezbollah del Líbano, que también combaten esos grupos terroristas a favor de Damasco, pero que son enemigos de Israel también. Y para quienes creen que es dejar solo al pueblo sirio, ¿qué les diría a ustedes? Bueno, yo diría que la mayoría del pueblo sirio está con el gobierno sirio. ¿Quiénes han sido los entrenados por Washington en el este de Damasco? Kurdos sirios y árabes sirios, pero que han sido pagados para formar la fuerza Fuerzas Democráticas Sirias, Syrian Democratic Forces, que incluso creo que el ya saliente secretario de Defensa Mattis, que son los de línea dura, que no querían salir de Siria, había dicho, creo que era él o uno de los del gobierno, era Mike Pompeo, ahora no recuerdo, el secretario de Estado de Trump, que pues esas fuerzas democráticas sirias serían como el protoejército, el comienzo de un ejército paralelo que eventualmente le quitaría el poder al actual gobierno sirio, que es el internacionalmente reconocido. Nos guste o no su forma de gobierno, pero es el que está reconocido por la ONU. Así que en ese sentido habría que ver por qué Trump salió. Por la amenaza de una guerra con sus aliados turcos, que quieren acabar con esas fuerzas kurdas entrenadas por Estados Unidos, porque los consideran como cómplices, como coaligados con aquellos kurdos en Turquía que quieren autonomía o la autodeterminación. El Partido de los Trabajadores Kurdos de Turquía, por sus siglas conocido como el PKK, que Turquía considera terrorista. Entonces, por otro están los rusos, la posibilidad de un conflicto. Según Detka File, fuentes israelíes, ¿no?, que dicen que tienen acceso a fuentes de inteligencia militar israelí, los rusos habrían desplegado, según esta fuente, cuando fue la cumbre de Buenos Aires del Grupo de los 20, mientras todo el mundo estaba pues concentrado en la cumbre, Putin calladamente habría ordenado el despliegue por Deir ez-Zor, que es una ciudad importante en el Éufrates, al norte de Siria, cerca de la frontera con Irak, habría desplegado como ahora, sí. 72 lanzadores de 18 lanzadores móviles, en total 72 misiles, de lanzador de misiles antiaéreos de largo alcance S-300, sí, para un total de 72 misiles. Claro. ¿Y eso qué pasa? Tendrían bajo su alcance a las 21 bases americanas al este del Éufrates, una cosa vulnerable. Es lo que yo digo, que si hubiera una guerra entre Rusia, Estados Unidos, o Turquía, Estados Unidos, o incluso que Irán se ve involucrada contra Estados Unidos, esas bases que ahora se está evacuando Trump serían un bolsón, una cosa vulnerable que podría ser rodeada, las 2.000 tropas que había allí, y sería muy difícil escapar. O sea que estratégicamente era una situación no muy sostenible, claro, de estallar una gran guerra, como una guerra mundial con Rusia, por ejemplo, ¿no?, que involucrase a Irán y quizá incluso a Turquía. Yo creo que era una decisión estratégica también la que motivó a Trump, por la situación insostenible y el peligro de una guerra con los rusos, aparte de con Turquía. Gracias a Layo Sazdi, experto en relaciones internacionales y asuntos de defensa, por habernos acompañado hoy. Unas buenas fiestas, señor Sazdi. Gracias por su sintonía siempre y por su compañía siempre. Gracias por invitarme, un placer siempre. Muy amable, gracias.